Vamos a empezar, si les parece, con las invocaciones. Empezamos con la de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuerzas, fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación universal de Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. Y esta última, nos inclinamos, me inclino ante la sabiduría primaria. Me inclino ante la sabiduría a través de los tiempos. Me inclino ante la verdadera sabiduría. Ad Guray Named, Yugad Guray Named y Sad Guray Named. Bueno, continuamos. Estábamos trabajando un poco con el tema del egoísmo, que es un tema nuclear y central, es un gran enemigo para poder construir los núcleos de fraternidad. Ya habíamos explicado un poco de este tema. Entonces, está diciendo el maestro, le está comentando a Sinet, que sus motivos son egoístas, porque usted tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la sociedad teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales, sino más bien servir a nuestros semejantes. Y el valor real de este término egoísta, que puede sonar mal a su oído, tiene un significado especial para nosotros, que puede que no tenga el mismo significado para usted. Por consiguiente, y para empezar, no debe usted tomarlo de otra manera que en el sentido anterior. Tal vez apreciará mejor lo que queremos decir al indicarle que, según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo, si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo por beneficio personal, o bien una inclinación a ser injusto, aun cuanto todo ello existe inconscientemente para él. Es decir, a pesar de que la gente no se dé cuenta, pueden estar teñidos de egoísmo muchas de las cosas que hacemos como obras para los demás. Sin embargo, usted ha discutido siempre, para rebatirla, la idea de una fraternidad universal, desconfiando de su utilidad del concepto de fraternidad universal y aconsejando reformar la ST sobre la base de una escuela para el estudio especial del ocultismo. Esto, mi respetado y estimado amigo y hermano, no se hará nunca. Es decir, una escuela elitista para que unos cuantos, unos pocos, puedan beber de este manantial, que es lo que estaba diciendo aquí Cine, a través de una reforma en donde se olvida de la fraternidad universal para hacer una fraternidad local. Bueno, este es uno de los conceptos importantes en donde el maestro está corrigiendo los deseos y las expectativas que tienen las dos personas a quienes decidieron ayudar, que son Sinet y Hume y muchos otros, pero digamos que son los que tienen el peso más importante de estas cartas. Esta corrección es muy importante porque entonces el maestro le dice que se está extraviando. Todo lo que nosotros hagamos en Petit Comité para un grupo privilegiado va en contra de lo que es un núcleo de fraternidad. Intelectuales y contemporáneos estudiando el egoísmo y el altruismo, nos habíamos quedado con esto. Y habíamos empezado a ver entonces primero la definición del egoísmo, que resulta tan importante para que podamos comprender después cómo se puede desdoblar esto hacia un modelo de fraternidad. Vamos a empezar entonces para hablar de estos temas en paralelo, para tratar de entender lo que quieren decirnos los maestros. Bueno, lo primero que hacen es la distinción entre egoísmo y altruismo. Se utiliza para analizar empírica y analíticamente el comportamiento de los individuos frente a nosotros mismos y frente a los demás. Siguiendo a un señor que se llama Reichmann, que es razonablemente famoso y que escribió un libro que se llama La habitación de Pascal. La acción altruista pura sería aquella que beneficia a otros en perjuicio del agente, es decir, disminuyo yo para que crezcan los demás. Es como la ley del sacrificio.
La acción egoísta pura sería la que, por el contrario, beneficia a un agente en perjuicio de otros. Entre estos extremos son identificables otros comportamientos como el actuar en interés propio, que es el beneficio de la gente sin perjudicar a otros, y la cooperación, beneficio de la gente y el beneficio de otros. O la cortesía, sin perjuicio para la gente y con beneficio para otros. Es muy interesante la forma como lo plantea este filósofo en La habitación de Pascal, que es un libro contemporáneo, porque nos da a nosotros ya una visión más moderna de lo que podemos entender como los antídotos contra el egoísmo. Y entonces nos da algunas opciones y alternativas que no se daban en aquel entonces. Entonces voy a leer otra vez para poder entender mejor esto. La acción egoísta pura sería, por el contrario, beneficia a la gente, es decir, a la persona que está conduciendo esto, en perjuicio de otros. Me beneficio yo y se fastidian todos. Entre estos extremos son identificables otros comportamientos como el actuar en interés propio, que sería beneficio de la gente sin perjudicar a otros, es decir, una persona que se beneficia a sí misma, pero que no le quita nada a nadie. Es otra forma de egoísmo que es menos egoísta que el egoísmo donde se perjudica a la gente. Luego la cooperación o colaboración, que es beneficio de la gente y beneficio de otros. Todos ganamos. Entonces, un cooperante se beneficia a él y beneficia a los demás. O la cortesía, que tiene que ver con la elegancia, que es sin perjuicio para el agente, pero con beneficio para otros. Es decir, el agente que está sobrado de cosas que puede dar, pues las da para beneficio de otros, sin que él tenga el sentido de haber sido perjudicado. Esto es muy interesante, tenemos que reflexionarlo bien y por eso entonces elegí a La habitación de Pascal de Reichmann, porque es muy interesante la forma como lo toca. Bueno, el egoísmo del pensamiento de Thomas Hobbes, que también lo analiza él, es la interpretación y racionalidad cooperativa de Diego Pinilla y Patricia Sánchez, que son las que hacen la glosa un poco del pensamiento de este filósofo. La habitación de Pascal, de Reichmann, habla más o menos de lo que sigue. Es muy interesante la forma como lo trabaja. En esta habitación se reflexiona acerca de cómo encauzar el ímpetu de la autotrascendencia del ser humano. Es interesante que el filósofo hable de habitación porque desde el punto de vista imaginacional filosófico, hay locas, lugares o espacios, y esta es una habitación especial, es una habitación de Pascal. Pascal, si ustedes se acuerdan, históricamente tenía frases increíbles. Él decía que era mucho más difícil hacer un escrito sintético que un discurso inextenso. Entonces acuñó una frase muy bonita que decía: perdonad lo largo de esta carta, punto y coma, no tuve tiempo de escribiros otra más corta. Hablando de que se necesita muchísimo más talento y trabajo para hacer entonces una obra sintética y comprimida. Y cuando vemos nosotros que la doctrina secreta está comprimida y a pesar de eso es tan vasta y tan grande como es, si ponemos esta idea entonces en HPV, perdonad lo largo de esta carta, no tuve tiempo de escribiros otra más corta, sería al revés. Tuve mucho tiempo y mucho sufrimiento para escribiros esto más corto, pero en realidad esto es muchísimo más extenso de lo que parece. Bueno, esos son entonces los juegos de imaginación que hace este Reichmann. Bueno, entonces encauzar el ímpetu de autotrascendencia del ser humano, o quizá moderarlo o ralentizarlo. Hoy peligrosamente magnificado por una tecnociencia promética, como concebir éticas de la suficiencia y políticas de la autocontención en la era de la crisis sociológica global. Es decir, todos estamos en un problema sociológico global, sí, estamos en un formato de manipulación como nunca estuvimos antes en la historia del mundo, y entonces han surgido tecnociencias prométicas, que son como grandes profecías que están bañadas de ciencia, y ese baño de ciencia les da cierta autoridad a estas profecías, y la gente se las traga como si fueran desenfrioles, y en realidad lo que está haciendo es tragar cosas que no ha meditado lo suficiente. Es lo que está haciendo Reichmann, por eso es que es un filósofo contemporáneo, y lo estamos usando para entender con mayor profundidad el egoísmo. En definitiva, ¿cómo pensar en la condición humana y el encuentro con el otro en circunstancias de un mundo que está lleno de cosas? La finitud de la biosfera debería constantemente reenviarnos a una reflexión sobre la finitud humana. Es decir, estamos acabando con especies, estamos extinguiéndolas, pero nos debería esto alertar sobre que en algún momento dado nosotros vamos a ser la especie que se extinga y no necesariamente la que estamos contribuyendo para su propia extinción. La crisis ecológico-social, que es una crisis diferente, la crisis ecológica social que hoy afrontamos es una oportunidad de afrontar un aprendizaje que de verdad importa. ¿Qué significa ser humanos y cómo convivir humanamente sobre esta tierra? Es decir,
La receta es nuevamente un núcleo de fraternidad responsable. Bueno, no un club de amigos, sino un núcleo de fraternidad. Uno de los mejores amigos, ya saben que siempre los mejores desarrollos se dan en conjunto, porque se establecen diálogos, es René Char, otro filósofo francés, y es un autor comprometido con la dignidad humana y la libertad, que van a ser muy importantes para la fraternidad. Está comprometido con que el hombre tenga un lugar digno y que además sea libre. El mundo poético de Char es una epifanía lírica del mundo natural, la tierra, los árboles, el agua, los animales y el ser humano, de la vitalidad existente en la creación y la muerte. Su estilo de rica imaginería busca, sin embargo, la concisión, alecciona la forma moralista sobre objetivos más trascendentes del ser humano. Pues se juntan estos dos, ya vimos aquí como el pensamiento de Char, aquí vimos el pensamiento de Rietzmann, y hacen una enorme síntesis acerca de la fraternidad. Desde hace un rato estamos buscando, Isaac y yo, cómo hacer un curso para poder profundizar sobre el tema de fraternidad. Y entonces estamos buscando autores que puedan tener la suficiente profundidad como para acercarse a lo que es el ideal teosófico. Puede que no sean los mejores, pero después de una selección muy detallada, por lo menos de lo que hemos encontrado, estos no pintan nada mal. Entonces tenemos ahora la relación entre René Char y otro famoso, que es Albert Camus. Y hay una correspondencia que se tienen los dos de muchos años, desde el 46 hasta el 59. Los dos escritores que después de la Segunda Guerra Mundial se preguntaron cómo vivir en un mundo lleno de sombras. Estamos hablando de cuando termina la guerra. Cómo volver a la vida civil después de la destrucción que habían vivido. Cómo recuperar la cotidianidad y hacer de la existencia un gesto de resistencia contra lo absurdo, como la guerra. Con la determinación de vivir como Sísifo feliz. Recordemos a Juan quién es Sísifo, es uno de los grandes mitos de la tradición griega, y en el mito de Sísifo él había sido condenado a arrastrar una piedra en una ladera, en una inclinada, y esta piedra le consumía todas sus fuerzas, nunca llegaba al final, es decir, a la meta, para subirla, entonces caía rendido y cuando amanecía estaba otra vez atrás. Por eso es como la iconografía más importante del absurdo, es el mito de Sísifo. Y entonces es lo que está comentando acá, con la determinación de vivir como un Sísifo feliz. Es decir, uno que está repite y repite y repite las cosas, pero ha conseguido ser feliz detrás de ese absurdo de vivir sin avanzar, porque siempre llega uno al mismo punto y se vuelve a regresar, al mismo punto y se vuelve a regresar. Yo no he encontrado una descripción del condicionamiento tan profunda y tan interesante como la que hace Albert Camus, que es cierto, es un Sísifo que no avanza, pero ya no tiene la ilusión de avanzar, ahora es feliz así, haciendo lo mismo y desperdiciando entonces la energía que tiene para la encarnación en la que está ubicado. Ambos hallarán en la escritura un instrumento para la constante insurrección, salir de ese absurdo, un ejercicio contra la resignación de Sísifo y la humillación, porque es humillante la persona que desperdicia su vida de esa forma. Frente a la nostalgia y la frivolidad, estos amigos compartirán una misma actitud de trinchera, la concepción de la actividad literaria como una infatigable lucha contra los poderes políticos, una denuncia incansable de las plagas de su periodo histórico, incapaces de vivir como extranjeros en un mundo que no les es apropiado para vivir. El siglo XX se desangraba y ellos escribían con el desempeño de convertirse en un modesto espejo de ese tiempo. Bueno, entonces sus individualidades radicalmente marcadas contribuyeron sin duda a testificar contra las atrocidades de la época. No solo Camus denunció en La peste, el libro, sino también Char lo hizo contra los afiladores de las guillotinas, que son libros clásicos de Char. Char es bastante poco conocido en el entorno castellano, pero es un tipo sin duda de primera división. Aquí están los dos, Camus y Char. Y lo de hoy, las hojas de himnos de René Char, dedicadas a su aliado amigo Camus, y luego algunas de las frases que vienen en el pensamiento de ambos. No tengo miedo, solo me da vértigo. Necesito reducir la distancia entre mi enemigo y yo, enfrentarme con él horizontalmente, ya sea de un enemigo interno o un enemigo exterior. Veo al hombre perdido por perversiones políticas, confundido a la acción y expiación, nombrando conquistas a su anonadamiento. O sea, está tan anonadado que cree que el destino son las conquistas y no es así. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar del altruismo después de hacer esta parada filosófica para entender que el altruismo en realidad pues, es bastante complicado. Tiene algunas versiones contemporáneas que se pueden trabajar.
y que si las trabajamos apropiadamente podemos construir un núcleo de fraternidad de personas libres que están ahí unidas porque hay un foco común que los identifica, pero que podrían no estarlo si así lo deciden, porque son libres de estar o de no estar. No es un núcleo de fraternidad forzoso, es un núcleo que respeta la fraternidad y que respeta la libertad, y que han llegado a él porque saben que la encomienda de ese grupo es el servicio y el mejoramiento de la raza humana. Muy a grosso modo, esto se acerca mucho a lo que son los objetivos que tienen los maestros. Bueno, vamos a bajar ahora a la parte intelectual. El altruismo es la disposición de algunas personas a hacer el bien a los demás. Estas ya son definiciones más convencionales. A una costa del propio bienestar, muy parecido a lo que decían los filósofos, solo que en un lenguaje más coloquial. Es decir, llamamos altruista a quien se preocupa por dar a otros desinteresadamente, sin importarle que al hacerlo esté sacrificándose a sí mismo. Normalmente los héroes, los mártires y los samaritanos son personas en las que esperamos un comportamiento altruista, in extenso, o sea, en máximo. Este término es un préstamo de la lengua francesa, en la cual se acuñó la palabra altruisme en 1951 en la obra del filósofo y sociólogo Auguste Comte. Está compuesta de varias voces francesas, autri, los demás, prójimo, y el sufijo ismus, doctrina. De modo que puede entenderse como la doctrina de velar por los demás, de cuidarlos. Es por lo tanto el antónimo del egoísmo, que esta es otra vez la piedra basal que nos comentan los maestros de acuerdo a la época en la que escribieron y de acuerdo a lo que había escrito en aquella época para poder entender entonces el binomio y al mismo tiempo la dicotomía de altruismo y egoísmo. En el ámbito filosófico existe debate respecto a si el altruismo es natural en el ser humano, al tratarse de una especie cuyo éxito evolutivo radica en la capacidad de operar en grupos y de velar el uno por el otro. Esta es una discusión muy interesante donde ya mezclamos esto con la antropología cultural y con la sociología. Y entonces muchos sociólogos, que ya no pongo a ti para no ser tan pesado la presentación, piensan, bueno, es que si la sobrevivencia del ser humano, del Homo sapiens, y antes del Neandertal, antes de que el Neandertal se extinguiera, pues dependía del trabajo colectivo. Se cazaba en grupo, se vivía en grupo y se cuidaban unos a otros, es decir, de la colaboración, que sería una versión primitiva de lo que podía ser un núcleo de fraternidad por un interés común. Entonces, en el ámbito filosófico, por eso existe el debate de si el altruismo es natural en el ser humano, debido a lo que históricamente conocemos del hombre primitivo, al tratarse nosotros, la nuestra, de una especie cuyo éxito evolutivo radicó justamente en la capacidad de operar en grupos y de velar el uno por el otro. Algunas posturas psicológicas afirman que sí, otras que no. A partir de los 18 meses de edad, el ser humano tiende a exhibir conductas de este tipo, colaborativas. El bebé comparte su alimento con la madre, lo comparte con quien sea, hasta los 18 meses, 24, 36 meses. Por otro lado, otras escuelas de pensamiento afirman todo lo contrario, que el ser humano es egoísta y necesita, por lo tanto, de un proceso de reeducación para inculcarle los valores de la generosidad y el desprendimiento. Aquí hay un gran debate, un debate en el que entra la psicología, que es un debate de menor profundidad de lo que vimos hace un momento con Charles. Esta es la versión menos profunda de la que vimos hace un momento con los filósofos de los que ya habíamos hablado. Bueno, vamos con naturaleza humana y confianza y desconfianza. Aquí hay otro factor. Estoy tratando de sintetizar el mensaje de los maestros y tratar de adecuarlo a la comprensión que tenemos ahora, que muchas de las ciencias sociales se han desarrollado sin perder de vista el meollo de la cuestión, que es el egoísmo y altruismo, y hacerlo ver con muchísima claridad. Bueno, ahora tenemos otros elementos que también tienen que ver con el altruismo y el egoísmo, que son la confianza o la desconfianza y que son parte de la naturaleza humana. Y uno de los ejemplos de la confianza o desconfianza que nos hace más altruistas o más egoístas es el famoso equilibrio de Nash, que se llama el dilema del prisionero. La estrategia que elige cada uno de los participantes en un conflicto o juego es óptima, dada la estrategia que han elegido los demás. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambiarán la suya. Es decir, si todos confiamos en que los demás no van a cambiar lo suyo, podremos trabajar como un grupo en donde todos vamos a apoyar y a empujar en el mismo sentido. Pero si algunas de las personas que están en el grupo deciden no empujar o empujar en un sentido contrario, se va a producir un caos. Por eso, en otras palabras, nadie ganará nada si el grupo se rompe. Nadie ganará nada si se decide cambiar su estrategia bajo el supuesto
desconfiado de que los demás individuos no cambiarán la suya. Entonces ganamos, pero si sí la cambian, perdemos. Y entonces se hizo un dilema para explicar esto que se llama dilema del prisionero. Tal vez el ejemplo más conocido del equilibrio de Nash, que Nash era un físico químico muy famoso, es el que ocurre en el juego llamado el dilema del prisionero. A continuación lo explicamos. Suponga que existen dos prisioneros A y B que cometieron un asalto a mano armada, los dos. La policía los ha detenido, pero requiere de más evidencia para poder encarcelarlos. Ellos hacen un acuerdo de no delatarse. Para obtener más información los encierran en dos celdas separadas, de modo que no puedan comunicarse entre sí, y les presentan las siguientes condiciones. Ellos previamente decidieron confiar el uno en el otro y decidieron no delatarse. Si confiesas tú, le dicen a uno, pero tu compañero no, te dejaremos en libertad, mientras que a tu compañero le daremos 10 años de cárcel. Y al otro le dicen lo mismo, si confiesas tú, pero tu compañero no, tú sales en libertad, pero el otro se va a la cárcel. Si vemos que ambos confiesan, les daremos 5 años a cada uno. Si ninguno de los dos confiesan, les daremos 1 año de cárcel a cada uno. Entonces, si yo fastidio a mi compañero, salgo libre, hay un premio. Si él me fastidia a mí, él sale libre y me caen a mí 10 años. Si ambos confesamos, nos dan 5 años a cada uno. Y si ninguno de los dos confesamos, nos dan 1 año de cárcel a cada uno. Entonces, las opciones son salir libre, pero fastidiando al otro, que es egoísmo puro, tener un nivel mediano de colaboración, donde los dos, a la hora de colaborar, tenemos la mitad de los 10 años, que son 5, y luego la colaboración, en donde los dos estamos 1 año de manera equitativa, no confesamos, y luego salimos libres. Podemos graficar esta situación a través de un juego que representamos por una matriz de pagos, en donde cada año de cárcel tiene un valor negativo. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle matemático, pero lo que estamos viendo aquí entonces es el peso de la confianza. Cuando construimos un núcleo de fraternidad, debemos desligarnos de una serie de principios que puedan romper el compromiso interno que cada quien hizo o el compromiso externo. Algunos un poco más atrevidos han metido el dilema de Nash intrapsíquicamente, es decir, una persona que internamente tiene estos dos polos, el ego inferior, que sería más proclive a fallar, y el ego superior, que es mucho más contundente y sólido a la hora de cumplir una promesa que ya ha hecho. Por supuesto, el yo superior pues nunca hubiera robado. Tenemos que cambiar el modelo, pero a la hora de introyectarlo, los dos tienen un gran secreto y el yo superior ha decidido conservarse en sus 5 sentidos para evitar que fastidien al otro y se fastidie a sí mismo, hablando de las partes internas, pero tiene un socio inestable, que es el yo inferior. Y es muy inestable y en un momento dado él puede entonces hacer algo que al yo superior lo va a condenar a 10 años de cárcel. O puede colaborar con él para que los dos tengan entonces un daño mínimo siempre que trabajen en colaboración. Bueno, es todo un tema que luego podríamos explicarlo con más detalle, pero en este tipo de dilemas nosotros vamos a entender por qué a veces se rompen los modelos de fraternidad a través de conflictos que se dan a través de algunos de los miembros de un grupo, en donde estas personas empiezan a hacer o a decir o a tener comportamientos que van en contra un poco de la idea general que mantiene unido al grupo, y entonces se necesita mucha madurez en el resto del grupo para hacer caso omiso de estas fuentes de distracción o de ruptura y conservarse ya no en el número completo, pero sí en el número mayor y mantener de esa manera el músculo que ya habían ganado a través de la confianza que se tiene mutuamente para generar el famoso núcleo de fraternidad. Bueno, por ahí va el tema. Luego aquí hay investigaciones sobre el altruismo, que son un montón, no me voy a detener tanto acá para que no hagamos una desviación tan grande. El tema de altruismo y el tema de egoísmo y el control del egoísmo para poder todos caminar hacia el altruismo requiere que nosotros hagamos entonces ejercicios modernos para poder entender ese tipo de factores y podamos crear seminarios, talleres y lo que fuere para que la persona pueda vivir interiormente un proceso de transformación que lo lleve a un tipo de comportamiento más profraterno y al mismo tiempo más altruista y al mismo tiempo menos egoísta, en pocas palabras, un control mejor del ego inferior. Entonces, aquí hay algunas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, vamos a ir con el ambiente. Las interacciones y relaciones con los demás tienen una gran influencia en el comportamiento altruista. Y la socialización puede tener un impacto significativo en las acciones altruistas, sobre todo de los niños pequeños. En un estudio, aquí vamos a meter estudios, los niños que observaron simples actos recíprocos de altruismo tenían muchas más posibilidades de exhibir acciones altruistas conforme iban ganando más edad. Es decir, la parte del aprendizaje social era muy importante.
Por otro lado, las acciones amistosas, pero no altruistas, no inspiraron los mismos resultados. Es decir, una persona muy amigable, pero poco altruista. Modelar acciones altruistas puede ser una forma importante de fomentar acciones prosociales y compasivas en los niños. La observación del comportamiento prosocial parece conducir también a un comportamiento de ayudas entre los adultos, aunque en la medida de esto ocurre varias veces con factores como género, cultura y contexto individual. Están las normas sociales, están los incentivos, es decir, los premios por ser altruistas, está la capacidad empática de ponerse en los zapatos del otro, está la disposición a aliviar sentimientos negativos en los demás, lo cual hace que nos acerquemos a ellos para ayudarlos sin buscar nada más que aliviar el dolor del otro. Bueno, toda esta es la investigación que existe sobre altruismo. En un momento dado, cuando ustedes revisen este tipo de presentaciones en las logias y quieran hablar esto de más profundidad, esto les va a ayudar. Les va a ayudar a ver que en realidad hay investigación contemporánea asociada a la posibilidad que tenemos de desarrollar rasgos, valores, disposiciones, hábitos altruistas en una población, sobre todo cuando se trabaja prematuramente con ellos, es decir, cuando se trabaja con ellos desde niños. Más de altruismo, dedica tiempo a los demás, sí. Una persona altruista dedica tiempo para apoyar a los demás sin esperar nada a cambio. Y aquí están muchos de los elementos. Comparte, es compartido, es detallista, es empático. Ayuda a los que necesitan ayuda, protege el amor, cuida el medio ambiente, promueve la paz. Decide beneficiar a otro a costa de sí mismo, renuncia al beneficio personal. Esto quiere decir. Entonces hay todo un proceso de visualización en donde la persona trabaja diferentes grados de renuncia al beneficio personal, con lo cual se va entonces adelgazando el egoísmo. Y después esta renuncia empieza primero con incompleta, un poquito, escasa, mediana, casi completa o completa. Ayer Isaac comentaba de la chiqueta, ¿se acuerdan ustedes de uno de los Upanishads, el Katha Upanishad? Y sabemos entonces que Nachiquetas era un hombre pues, mucho más altruista que el padre, y el padre da a los animales más, pues que le sobraban casi casi, entonces tiene una renuncia al beneficio personal pues sumamente incompleta. Nachiqueta se indigna y luego viene, sigue avanzando esta historia que es muy famosa dentro de los cuadros formativos que asociados a los Upanishads. Entonces, pero al final, pues el padre tiene un tipo de madurez del alma que si lo expedita, pues podrá pasar a escasa, mediana, casi completa y completa, porque todos vamos para allá. Y cuando estamos ya en el modelo completo de renuncia al beneficio personal y control del ego inferior, ya estaremos ahora sí vibrando en un nivel de altruismo que puede de alguna manera evitar que surja o se renueve el egoísmo. Continúa la carta. Ya hicimos aquí una salida enorme porque según lo que yo voy explicando en esta lectura de las cartas, merecía la pena que lo viéramos así, porque tenemos que profundizar mucho en los temas de fraternidad al ser una de las profesiones fundamentales y al ser uno de los objetivos más importantes de las lecciones que continuamente dan los maestros a Sinet y a Hume. Bueno, el mundo necesita ser informado acerca de la naturaleza de sí mismo, orientando respecto a la ruta de desarrollo real y verdadera, consolando en los sufrimientos a las personas que lo requieran, ayudando a comprender y comprenderse y estimulando para moverse, motivado para indagar y desarrollarse. Y ahora continuamos con la carta número 2. Dice entonces el maestro, habiendo determinado ya los motivos personales de usted, vamos a examinar sus condiciones para colaborar en nuestra obra de ayudar al mundo. Entonces, acuérdense que en la parte previa, ya lo vimos, estaba reclamando el maestro a Sinet, que en realidad Sinet estaba siendo muy egoísta, al que primero querer reformar la sociedad teosófica y querer poner como objetivo hacer un pequeño club interno donde se vieran estas cosas en menoscabo de las posibilidades de los demás para beber de este manantial. Habiendo hecho esa reflexión primaria, ahora él comenta, habiendo determinado ya los motivos personales de usted que requieren un ajuste, vamos a examinar sus condiciones para colaborar en nuestra obra de ayudar al mundo en el caso de que usted sea capaz de aceptar lo que le estamos diciendo para que usted pase a un modelo más altruista. En términos generales, estas condiciones son, primero, que por medio de su bondadosa intervención pueda ser creada una sociedad teosófica anglo-india, independiente, en cuya dirección no figure ninguno de nuestros representantes actuales. Y segundo, que uno de nosotros tome a ese nuevo grupo bajo su tutela, estando en libre y directa comunicación con sus líderes, y les facilite la prueba directa de que posee realmente ese conocimiento superior de las fuerzas de la naturaleza y los atributos del alma humana, lo cual les inspirará la debida confianza en su liderazgo. He copiado sus propias palabras para evitar cualquier inexactitud al exponer su postura. Bueno,
Aquí lo que está diciendo el maestro entonces es que en caso de que Sinet haya entendido lo que se le acaba de decir, que tiene que ser menos egoísta, para colaborar con ellos tiene que abrazar la obra de ayudar al mundo. En caso de que eso sea cierto, entonces ahora se le están pidiendo dos condiciones: que se cree una sociedad teosófica anglo-india independiente, en cuya dirección no figure ninguno de los representantes actuales, y segundo, que uno de nosotros, es decir, de los maestros, tomará ese nuevo grupo bajo su tutela, estando en libre y directa comunicación con sus líderes. Pero ojo, ya hizo la aclaración que esa tutela no es para bloquear, no es para engrandecerse, no es para triunfos en lo individual, es una tutela para que se viva el ideal de ayuda a los demás. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el maestro. Y aquí, como estamos viendo diferentes niveles de altruismo, entonces lo que observamos es que al final, cuando el altruismo no es completo, siempre está este de rojo, que es el ego inferior, jaloneando a los de arriba. Y bueno, estos tienen mayoría, pero a veces la mayoría no funciona si no están perfectamente colaborados para subir, pero tarde o temprano llegaremos entonces a la conquista del mana superior, la destrucción del Antakarana y por lo tanto la iluminación. Bueno, eso es más. Y este es el tema de la mente. También vamos a pasar a lo que sigue. Aquí tenemos más de lo mismo. Tenemos entonces, para poder hacer eso, para poder vivir un altruismo puro, pues la clave otra vez está en la toma de decisiones del pensador. Entonces, para que el pensador tome decisiones, muchas veces es importante que por visualización pueda él pueda crear un guardián interior que le dé tiempo para reflexionar si toma o no toma alguna sugerencia que provenga de la parte del Kama Manas. Al mismo tiempo puede hacer los canales para tratar de influenciarse o inspirarse por las deidades interiores, el yo superior. Y de esa manera entonces el pensador puede estar en medio. En este caso analiza y rechaza la opción, después de analizarla, porque sabe hacia dónde va y qué hace, y luego, como está en discernimiento pleno, acepta la acción que viene de arriba, y entonces ya el auriga, una vez aceptado eso, trabaja las riendas de una manera peculiar, haciendo que la rienda que va hacia el caballo de abajo la jala para frenarlo, y la rienda que gobierna al caballo de arriba le permita entonces funcionar. Bueno, entonces aquí se toma la decisión, vienen las primeras consecuencias, que van a ir sobre el karma, y luego las consecuencias de las consecuencias. Ese es un ejemplo entonces de lo enormemente importante que significa que el pensador se tome su tiempo y analice las situaciones y pueda estructurar guardianes que protejan a los canales que va a abrir, para que él lo único que necesita es tiempo antes de tomar su decisión. Bueno, y esto es pues, más de lo mismo, los porcentajes de materia que hay en cada uno de los niveles en donde está funcionando la mente. Continúa la carta 2, que es en la que estamos. Desde su punto de vista, pues, estas condiciones, las que ya habló el maestro, pueden parecer tan razonables que no podrían provocar ninguna discrepancia. Y desde luego, la mayoría de sus conciudadanos, si no de los europeos, podrían compartir esta opinión. Usted dirá, ¿qué puede haber más razonable que pedir que este maestro ansioso de expandir su conocimiento y el discípulo que se ofrece para recibirlo se vieran cara a cara el uno y le proporcionara al otro las pruebas experimentales de que sus instrucciones son correctas? ¿Qué más puede haber que eso? Como hombre de mundo que vive en él y en total afinidad con él mismo, usted tiene razón, indudablemente. Pero los hombres de este otro mundo, donde estamos los maestros, el nuestro, poco versados en su modo de pensar y que a veces se encuentran muy difícil de comprender y apreciar, difícilmente pueden ser acusados de no responder con tanto entusiasmo a sus sugerencias como en su opinión se merecerían. La primera y más importante de nuestras objeciones se encuentra en nuestras reglas. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque se supone, como no conocemos las cartas que escribieron tanto Hume como Sinet a los maestros, pero sí conocemos las cartas de respuesta, entonces asumimos acá que Sinet estaba pidiendo una comunicación directa con ellos, y ellos están explicando de alguna manera que entienden que es muy razonable que cualquiera querría conocer a su maestro de manera personal. Sin embargo, aquí está diciendo que lamentablemente aquí hay una serie de reglas. Dice, la primera y más importante de nuestras objeciones a ese encuentro se encuentra en nuestras reglas. En verdad tenemos nuestras escuelas y nuestros instructores, nuestros neófitos y nuestros saberones.
aunque son los adeptos superiores. Y la puerta siempre está abierta para el hombre justo que llame a ella. Y nosotros invariablemente damos la bienvenida al recién llegado. Solo que en lugar de ir nosotros hacia él, él tiene que venir hacia nosotros. Más que eso, a menos que haya alcanzado aquel punto en el sendero del ocultismo desde el cual el retorno resulta imposible, por haberse comprometido irrevocablemente con nuestra asociación, nosotros nunca le visitamos, ni siquiera cruzamos el umbral de su puerta apareciéndonos visiblemente, excepto en casos de excepcional importancia. Voy a repetir esto porque es muy importante. Aquí le está explicando que le parece muy razonable que cualquier discípulo quiera que se le presente el profesor, el maestro, y no necesariamente a través de intermediarios, que sabemos que la intermediaria era HPV, que era la que trabajaba esta correspondencia y recibía las cartas. Y se lo entendemos. Pero nosotros en nuestro mundo tenemos reglas. Y nuestras escuelas, nuestros instructores, nuestros neófitos y nuestros chaverons, adeptos superiores, la puerta siempre está abierta para el hombre justo que llama a ella. Y nosotros invariablemente damos la bienvenida al recién llegado, solo que en lugar de ir nosotros hacia él, él tiene que venir a nosotros. Esta es la primera clave de lo que está diciendo. ¿Qué significa ir hacia ellos? Pues hacer un desarrollo enorme, sabemos la fórmula, cuidar nuestros pensamientos, palabras y obras, ser fraternos, ser generosos, desprendernos de las cosas, luchar con los condicionamientos, quitar los prejuicios, hacer sistemas de meditación cada vez más intensos, haber sistemas de servicio, de ayuda al prójimo, y eso es ir hacia ellos. Ellos no van, pero nosotros podemos ir hacia ellos. Más adelante, ellos comentan que cada vez que el buscador da un paso hacia ellos dan un paso hacia el buscador. Es decir, hay un acercamiento mutuo. Se le estimula, se acercan a él para animarlo, pero no van a él. Es el buscador el que tiene que hacer el camino. Más que eso, a menos que haya alcanzado este buscador a base de esfuerzos aquel punto del sendero del ocultismo, que se llama, y es muy interesante, que se llama el punto de no retorno, resulta imposible por haberse comprometido irrevocablemente con esta asociación. ¿Cuál es el punto de no retorno? El punto de no retorno es un punto que existe pues, en muchos de los modelos matemáticos, en donde las cosas ya no pueden volver a donde estaban. Y siempre hay en todas las cosas, en práctica, todas las cosas que tienen de venir, hay un punto de no retorno. Y antes de ese punto hay puntos de retorno. Es decir, si nosotros estamos medianamente comprometidos y tenemos un pie allá y otro pie acá, pues siempre tenemos la opción de volver a través del pie que está allá. Estamos jugando con dos cosas. Pero el punto de no retorno es cuando uno se mete tanto en el bosque de este desarrollo, en donde se desdibujan las huellas de atrás, y aunque quisiera regresar yo, ya no podría. Por eso la frase que también habíamos visto con Isaac en algunas clases de cómo el hombre desarrollado no deja huella, porque ya llegó al punto de no retorno. Y como ya no deja huella, ya no puede retornar, ya se comprometió irrevocablemente con nuestra asociación. Nosotros nunca le visitamos, ni siquiera cruzamos el umbral de su puerta, apareciéndonos visiblemente de estos hombres justos, excepto en casos de excepcional importancia. ¿Hay alguno de ustedes tan ansioso de conocimiento y de los poderes benéficos que éste confiere, el conocimiento, que esté dispuesto a abandonar su mundo y venir al nuestro? Hace la pregunta. Otra vez vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tan ansioso de conocimiento y de los poderes benéficos que éste confiere, que esté dispuesto a abandonar su mundo y venir para acá? Si es así, que venga. Mas no debe pensar en regresar hasta que el sello de los misterios haya cerrado sus labios, incluso contra la eventualidad de su propia debilidad o indiscreción. Y aquí está hablando entonces dos de los grandes problemas de las personas que se meten en el adeptado. Una debilidad, no tiene la suficiente virilidad y vigor para moverse en ese sentido, o indiscreción. Que venga, por supuesto, como el discípulo que viene al maestro y sin condiciones. A ver, queremos verlo a usted, no a través de Blavatsky, a ver, que venga sin condiciones, porque es el alumno, es el seguidor, no puede poner condiciones, las condiciones van exactamente en sentido contrario. O que espere, como lo hacen tantos otros, y se contente con aquellas migajas de conocimiento que puedan caer en su camino debido a que no se ha decidido a comprometerse o que el ego inferior está activo a través de su debilidad, de su indiscreción o de sus condiciones para estar en donde se está. Y suponiendo que ustedes llegasen de ese modo, está hablando aquí el maestro, tal como ya llegaron dos de sus compatriotas, o como lo hizo HPV, Madame Blavatsky, y como lo hará el señor Olcott,
suponiendo que ustedes lo abandonarán todo por la verdad, que se afanarán denodadamente durante años ascendiendo por el arduo y escarpado camino sin dejarse amilanar por los obstáculos, ahí estamos hablando de que han trascendido la debilidad, firmes ante toda tentación, si guardaran fielmente dentro de su corazón los secretos que se les hubieran confiado, ahí están hablando del otro tema de indiscreción, si guardaran dentro de su corazón los secretos que se les hubieran confiado como prueba, y si hubieran trabajado con toda su energía y entrega para difundir la verdad y hacer que los hombres piensen y vivan con rectitud, es decir, servicio y ayuda, ¿pensaría usted que sería justo que después de todos esos esfuerzos de ustedes, nosotros concediéramos a Madame Blavatsky o al señor Olcott como no afiliados y no les abríamos la puerta? Las condiciones que ahora piden para ustedes mismos, están pidiendo ustedes cosas para ustedes mismos que ni siquiera les hemos dado todavía a Madame Blavatsky y al señor Olcott. Entonces, ¿cómo pueden ustedes pedir eso si ustedes están muchísimo más lejos de los temas de evolución de estas dos grandes encarnados? Bueno, ven ustedes entonces el modelo que tiene el tono que tiene la carta para hacerles expresar y explicar en términos mundanos lo desbocado que están las solicitudes que hacen y lo mucho que se alejan de la posibilidad de ser ayudados por poner una serie de condiciones que están mucho más allá de lo que los maestros pueden otorgar. De estas dos personas, una ya nos ha hecho entrega de las 3/4 partes de su existencia, HPD, y el otro 6 años de lo mejor de su vida, y los dos seguirán trabajando así hasta el fin de sus días, aunque siempre trabajan con derecho a una merecida recompensa. Sin embargo, nunca la piden, ni jamás se quejan cuando se sienten decepcionados por no haberla obtenido. Aunque cada uno de ellos, respectivamente, hiciera mucho menos de lo que hace, ¿no sería acaso una palpable injusticia prescindir de ellos en el importante campo del esfuerzo teosófico, tal como se ha insinuado? La ingratitud no es uno de nuestros defectos, ni tampoco imaginamos que usted desearía aconsejárnosla, es decir, que puedan pasar ustedes por encima de los alumnos más avanzados solo porque tienen la necesidad de constatar la existencia de ellos y que quieren verlos en persona. Vamos a ver otra vez, de estas dos personas, una ya se ha hecho entrega de las 3/4 partes de su existencia, el otro 6 años de lo mejor de su vida, y los dos seguirán trabajando así hasta el fin de sus vidas, aunque siempre trabajan con derecho a una merecida recompensa. Sin embargo, nunca la piden. O sea, están dando sin esperar nada. Y jamás se quejan cuando se sienten decepcionados, cuando tienen alguna expectativa y no se da, pues tampoco se quejan, a pesar de sentirse decepcionados. Aunque cada uno de ellos respectivamente hiciera mucho menos de lo que hace, aunque hicieran mucho menos de lo que hacen, que ya hacen mucho, no sería una palpable injusticia prescindir de ellos en el importante campo de esfuerzo teosófico, tal como se ha insinuado, es decir, no utilizar a Blavatsky para entregar las cartas, para hacerlas de manera directa, prescindir de ellos, como ustedes nos insinúan. La ingratitud, mi querido y distinguido Sinet, no es uno de nuestros defectos, ni tampoco imaginamos que usted desearía aconsejárnosla. La carta es maravillosamente perfecta, es completamente directa y hace un sistema de reflexión con un purismo implacable. Bueno, continuamos. Ninguno de ellos siente la más mínima inclinación a intervenir en la dirección de la proyectada rama anglo-india, ni a imponerse a sus dirigentes. Pero si llega a construirse la nueva sociedad, aunque llevara el nombre distintivo propio, en realidad tendrá que ser absolutamente una rama de la sociedad madre, como lo es la Sociedad Teosófica Británica en Londres, que según se dice en muchas de las cartas, pues era la que estaba vibrando mejor, desarrollándose más, etc. Y deberá contribuir a su vitalidad y a su utilidad. Aquí está hablando de la ayuda entre las ramas y la ayuda de cómo las ramas más desarrolladas tienen la obligación moral o ética, por lo menos de estimular y ayudar a las ramas que recién empiezan, estimulando su idea dominante de una fraternidad universal. Vuelven sobre lo mismo y ayudándola en otros menesteres prácticos que pueden ser también de gran utilidad. Por mala que haya sido la presentación de los fenómenos que se han utilizado para atraer a la gente y mostrar que el ocultismo existe, sin embargo, como usted mismo lo admite, ha habido algunos de ellos que han sido irrecusables.
golpecitos de la mesa cuando nadie la toca, el sonido de campanillas en el aire, como usted dice, siempre han sido considerados satisfactorios y como que los hiciera mucha gente. De eso usted deduce que los fenómenos bien comprobados podrían ser fácilmente multiplicados ad infinitum. Podrían serlo, efectivamente, y en cualquier lugar donde se presentaran constantemente nuestras condiciones magnéticas y demás. Y donde no tuviéramos que actuar por medio de un debilitado cuerpo femenino, en el caso de HPV, en el cual se podría decir que durante la mayor parte del tiempo se desencadena un ciclón vital. Por muy imperfecto que pueda ser nuestro agente visible, y ella es a menudo de las más insatisfactoria e imperfecta, sin embargo, es lo mejor que tenemos actualmente. Y sus fenómenos han asombrado y desconcertado durante casi medio siglo a las mentes más proclaras de la época. Aunque seamos ignorantes de la etiqueta periodística y de las formalidades de la ciencia física, sin embargo, tenemos la intuición de los efectos de las causas. Bueno, aquí está hablando obviamente de que ya se han hecho algunas suertes que puedan haber atraído a la gente respecto a que existe un más allá en donde ocurren cosas que pueden aplicarse en el más acá y de la vinculación de los dos mundos. Y luego que pues es muy difícil que sean estas suficientes para que la gente entonces pueda acercarse y aceptar entonces que existe un mundo metafísico. Puesto que usted no ha escrito nada sobre los mismos fenómenos que usted considera completamente convincentes, porque recuerdan que ya vimos que hay varios fenómenos que se habían producido para ellos, tenemos razones para suponer que podrían desperdiciarse poderes muy preciosos sin mayores resultados. Vamos a ver otra vez. Puesto que usted no ha escrito nada sobre los mismos fenómenos que usted considera completamente convincentes y que ya ocurrieron, tenemos razones para suponer que podría desperdiciarse poderes muy preciosos sin mayores resultados. Es decir, seguir haciendo cosas para que no las tomen en cuenta, ¿para qué? En sí, la cuestión del broche, ¿se acuerdan ustedes del famoso broche que se desapareció y que pidió la esposa de Sinet y que entonces fue HPV a conseguirlo y luego apareció en el jardín, etcétera? Bueno, en sí, la cuestión del broche ante los ojos del mundo es completamente inútil y el tiempo me dará la razón. Su buena intención ha fracasado por completo. Y para terminar esta larga carta, estamos dispuestos a continuar esta correspondencia si los puntos de vista sobre el estudio del ocultismo que han sido expuestos le son útiles. Cada uno de nosotros, independientemente de su raza o de su país, ha pasado a través de las pruebas antes descritas. Todos hemos pasado por ahí. Mientras tanto, y esperando lo mejor, suyo fielmente, como siempre, maestro Kotomi y luego Lalsin, que era el precipitador. Y con eso se termina esta carta aleccionadora. Si nos damos cuenta, es una carta que su finalidad es ubicar a las personas a las que se les está escribiendo, señalarles la forma en la que está teñida el egoísmo y mostrarles cuál es el camino, aquí queda muy claro cuál es, y animarlos a seguirlo de una manera convincente. Además, invitarlos a dejar de hacer este tipo de espectáculos, puesto que no se ha escrito de ellos lo suficiente, ni están sirviendo para lo que los maestros querían que sirviera. Bueno, según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo. Si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo por el beneficio personal. Esta es una de las conclusiones más importantes de esta carta. Voy a leerlo otra vez. Según nuestro punto de vista, es decir, de los maestros, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad podrían ir teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo de beneficio personal. Fuerte, o sea, muy fuerte lo que está diciendo. Y por supuesto, lo que ellos están buscando es que poco a poco se vayan trascendiendo las manchas de la sombra personal para llegar a lo que sería un altruismo completo. Vamos ahora con dos cartas pequeñitas que son la carta 3A y 3B. Deje ver cómo estamos de tiempo, si nos da un poco de tiempo para ver. Bueno, vamos a entrar un poco, antes de entrar en la carta 3, porque vamos a ver por qué, necesitamos hacer un análisis, un prolegómeno cuidadoso. Todos los seres humanos, para creer o no creer, porque ya vimos entonces lo exigentes que estaba ahí Sinet respecto a la necesidad para ver a los maestros y no utilizar intermediarios, ya explicó el maestro por qué no. Entonces tenemos fuentes no confirmadas de información, es decir, nosotros leemos cosas y cuando nosotros leemos las cosas, si nos gustan, las confirmamos y pensamos que sí, pero si no nos gustan, podemos decir que no son confirmadas de información.
Entonces, eso va a una información recibida, se forma un mapa cognitivo y se genera una teoría modelo para la acción. Todo esto pasa en la reflexión personal de cualquier ser humano. Y se divide en tres. Tenemos confirmaciones visuales de lo que se dijo, confirmaciones sensibles y confirmaciones emotivo-racionales. Las confirmaciones visuales pueden ser erróneas o correctas. Erróneas es cuando se nos da un relato en donde en el relato nosotros encontramos inconsistencias. Pero muchas de las inconsistencias, según nos las pongan enfrente, pueden ser creíbles y otras pueden ser no creíbles. Entonces, una inconsistencia creíble es una consistencia cuidadosamente hecha para engañarnos y una no creíble es lo hizo un aficionado, pero al final son erróneas. Las confirmaciones visuales correctas igual pueden ser creíbles y no creíbles. Entonces tenemos, en el caso de las cartas de los maestros, que hay una confirmación visual, la carta es correcta, pero están luchando entre que sea creíble y no creíble. Y como están luchando en esta dispersión de credibilidad, no credibilidad, entonces decidieron hacer ciertas o autorizar que se hicieran ciertos actos complejos, como el tema del broche, la aparición del broche, etcétera, etcétera, pero no tuvieron el efecto necesario sobre la credibilidad. Por eso en la última parte de la carta están mencionando que no van a hacer más de eso porque no funciona. Y tampoco se trata de estar entreteniendo ahí al populacho con este tipo de obras y no van a tener el efecto que ellos quieren. Bueno, es la humilde interpretación que yo hago de ese tema. Hay otro tipo de confirmaciones que son sensibles, que es la confirmación que se hace por discernimiento y la confirmación que se hace por intuición. Es decir, nos vamos ya a la correcta, pero más abstracta. Y esta ya no es visual, ahora es sensible. Y lo visual es la percepción, lo sensible es la representación, ojos cerrados y hacia adentro. Entonces, cuando cerramos los ojos y decidimos creer en todo ese mundo que existe sin que medien los sentidos físicos, estamos en el mundo sensible. El otro se acuerdan que es el inteligible, en términos de Platón. Entonces, la confirmación sensible tiene dos aspectos, la confirmación discernible en el discernimiento primario y secundario y la confirmación intuicional en los 4 niveles de intuición que hay. O sea, tenemos seis categorías aquí para poder hacer creíble o aceptar una realidad a través del discernimiento. Si nosotros analizamos las primeras cartas que hemos visto, que nomás hemos visto 2, hay mucho de discernimiento ahí, hay una gran enseñanza de discernimiento. Y muy poco de intuición, pero de momento hay mucho discernimiento. Bueno, otra vez un humilde análisis del que las está presentando. No, tampoco es que mucho caso a esto, simplemente son modelos para tratar de entender lo que está pasando. Y luego tenemos la confirmación emotivo-racional, que es una confirmación racional, que también la usa el maestro para hablar en los términos del propio Sinet, y luego una confirmación emocional que de momento todavía no se usa, aunque ya ha habido 2 o 3 conatos emocionales. Los hemos revisado en las otras cartas de antes, el tema de los pajaritos con Hume, ¿se acuerdan ustedes? Y temas que aunque no era la intención de los maestros generar una reacción emocional, pues se generó la reacción emocional. Y luego aquí lo que sí habla de la confirmación emocional es que a veces los adultos, los estudiantes avanzados que son HPV y Olcott, algunas veces han tenido expectativas que no se han cumplido y se han sentido, es decir, emotivamente decepcionados, pero no lo han manifestado. Es decir, han logrado superarlo de inmediato. Y entonces tenemos aquí la preparación para avanzar hacia el desarrollo, el esclarecimiento obtenido en las logias que funcionan bien, para el caso de los teósofos, en el entendido de que van a estar pasando todas estas cosas. Y que muchas veces vamos a hablar de cosas que parecen fantásticas, pero son correctas, y lo que tenemos que hacer es ayudar a esa credibilidad, porque ya estamos 140 años adelante de, de esto que sucedió, y por lo tanto entonces necesitamos 120, 130 años adelante, hacer las cosas con el lenguaje de hoy creíbles sin alterar lo que ahí se está diciendo. Y también tenemos que aprender a ver todo lo que es esta literatura que en realidad es errónea. Pasa con los libros, pasa con todo, o sea, hay personas más avanzadas, más serias, personas menos avanzadas y charlatanes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para poner cada cosa en su lugar. Bueno, este es un prolegómeno de este tema. Y aquí tenemos el movimiento importante. Dice en la parte de aquí abajo, si ustedes me hacen favor de leer junto conmigo, dice, en los sueños y en las visiones, al menos cuando se interpretan correctamente, dice el maestro KH, a duras penas podría existir un elemento de duda. Vamos a ver otra vez que lo que dice aquí es fuerte. En los sueños y en las visiones, es decir, las representaciones que estamos hablando,
al menos cuando se interpretan correctamente, porque vienen obviamente simbólicamente, a duras penas podría existir un elemento de duda. O sea, esos son más reales que nada. Y entonces tenemos aquí el número 1, es el hacedor del sueño, escribe la trama con los mensajes relevantes al soñante según lo que vive en el día a día. Aquí es el hacedor del sueño. Bueno, perdón, empieza acá. El soñante viviendo actividades de la vida diaria, de todo. Si una señora que está con el móvil, con la comida, con cuidando la casa, usando el ordenador y cuidando un bebé. Bueno, el soñante viviendo las actividades de la vida diaria, bien, mal o regular. En función de lo que vivió el soñante, el hacedor del sueño elige los conflictos que le pueden ser útiles y entonces escribe la trama para mandar los mensajes y ella puede tener autoconciencia. El soñante sueña lo que el hacedor del sueño ha escrito y lo abraza. Los contenidos creados como grandes sueños sugeridos por el yo superior, que son los más relevantes, podrían estar presentes, pero a veces no. Entonces tendríamos cosas que son menos relevantes y menos útiles, pero al final de cuentas de las que también se puede hacer algún tipo de interpretación útil. El interpretador, que es otra persona, entrenado para hacer lecturas simbólicas, se acerca, la persona que sabe interpretar sueños, con su lámpara. El interpretador comunica los contenidos al soñante. El soñante utiliza la información para tomar decisiones y cuando toma decisiones quiere decir que el mensaje del hacedor del sueño, que a su vez lo ha tomado de las deficiencias de la vida vigílica y que ha sido transmutado, transmitido a través del contenido onírico, entonces regresa en el número 7. Bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle cuando veamos esta tabla. Finalmente, el maltrato concomitante, entonces, al final de cuentas, siempre maltratamos cuando calumniamos, excluimos, difamamos, agredimos, criticamos, dañamos, molestamos, malaconsejamos, engañamos, mentimos, robamos, etc. Y de este lado tenemos al pensador otra vez, el tomador de decisiones. Aquí está Mahat en puntos suspensivos entre lo que es la parte kámica y lo que es la parte búdica. Este es el famoso puente que conocemos, Santa Karana. El pensador o tomador de decisiones y es Sahamkara más vinculado al ego inferior. Y este pensador está bombardeado por todos lados. Entonces vienen algunas cosas que él ha pedido, que tienen que ver con el yo superior, y otras que no ha pedido, pero que lo atosigan como tentaciones que vienen del yo inferior. Al final toma su decisión. Entonces, hacia abajo juzga, evalúa, negocia, deseos, prejuicios, condicionamientos, exigente, sufre, resentido, etc. Y hacia arriba reza, tolera, trata de adaptarse, trata de comprender, etc. Y luego vemos en este cuadro entonces las posibles combinaciones. Yo he decidido no maltratar y el otro no me maltratas. Y por supuesto, lo que hago yo es mi karma, lo que hace el otro es el suyo. Yo no maltrato y tú no me maltratas, ideal. Yo no te maltrato y tú me maltratas, pues no es ideal, pero si tú me maltratas es tu tema, tú haces karma, yo no. Yo te maltrato y tú no me maltratas, pues el que hace karma soy yo. Yo te maltrato y tú me maltratas, los dos hacemos karma. Entonces, las versiones importantes para el sujeto en cuestión es el que no maltrata, pero tú me maltratas. Pero si yo insisto en estar contigo y siempre no te maltrato y tú me maltratas, yo estoy funcionando como vehículo para que tú hagas karma. Entonces, lo mejor es alejarse. Pero si yo consigo esto, yo no maltrato ni me maltratas, entonces ya estamos en una función de equilibrio. Bueno, entonces, aquí más de lo mismo, bueno, vamos a avanzar. Estos son la activación de los guardianes, que estas son gárgolas de Notre Dame, que es un ejemplo de la visualización que se hace de guardianes, y que poco a poco se van reduciendo en la medida en que son las tentaciones mucho menos contundentes. Aquí tenemos un cuadro de tentaciones, pues pequeño, mediano y grande. Si es grande, bueno, pues hay que poner aquí guardianes muy sólidos. Aquí tenemos el Antakarana en su primera parte, que es verde, el Antakarana en la parte superior, que es azul, el pensador, el mana superior, etc. El guardián rechaza la embestida del ego inferior y por lo tanto entonces pone una tabla y el guardián protege, entonces el pensador está libre para tomar una decisión sin manipulaciones. Si el guardián falla y acepta el embate, no se produce esta restricción y entonces entra la parte kamamánica aquí para influir en la decisión. La opción del ego inferior contamina al pensador, que es esta, que es el ahamkara, es la dignidad, el orgullo personal, el que están haciendo esto, etc. En la 5B, la opción B del ego superior logra inspirar, rebotando a la parte ahamkárica del ego inferior. Y en el sexto, el resultado de A o B en el pensador que cambia a tomador de decisiones. Aquí todo esto es pensar y esto es decidir. Y aquí, pues en lo que ya pensamos, pues ya terminamos de pensar y ahora hay que decidir. Y si decidimos mal, tenemos una degradación, si decidimos bien, tenemos un desarrollo, bueno, más o menos. Es la secuencia de pensamiento y toma de decisiones para poder entender el esquema. Luego lo vamos a vincular a los contenidos de las propias partes. Esto es más de lo mismo para no detenernos tanto con ese asunto, la oscuridad que burla al guardián y se cuela, el yo superior, el inferior, etcétera, etcétera. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero con el elemento
a explicar del Auriga. Carta 3A, pequeñita. Vi a KH en forma astral en la noche del 19 de octubre de 1880 al despertarme durante unos momentos, pero inmediatamente después quedé inconsciente otra vez en el cuerpo y conscientemente fuera del cuerpo en la habitación contigua donde vi a otro de los hermanos identificado después por Olcott como uno llamado Serapis, el más joven de los Johans. La nota sobre la visión llegó la mañana siguiente y durante aquel día, el 20, fuimos de excursión al campo a Prospect Hill, donde ocurrió el incidente del cojín. El incidente del cojín, recordemos que es el incidente donde le pidió Blavatsky, que estaba en esa época de pruebas, para incrementar la credibilidad, y le dijo que dónde quería recibir la carta, y dijeron, pues a ver dentro del cojín, a ver si de veras. Y entonces, bueno, pues la carta apareció dentro del cojín y hubo que desarmarlo y descoserlo, fue un rollo, y al final salió la carta. Bueno, mi buen hermano, en los sueños y en las visiones, al menos cuando se interpretan correctamente a duras penas, puede existir un elemento de duda. Es lo que ya traté de explicar con los modelos anteriores. Espero probarle mi presencia a su lado la noche pasada por algo que me llevé conmigo. Le será devuelto a su esposa en la colina. No tengo ningún papel de color rosa para escribir, pero confío que el sencillo papel blanco servirá lo mismo para lo que tengo que decir. Y aquí le dice Kotomi y Lalsin, que es el precipitador. Bueno, esto es entonces en relación a todo lo que explicamos hace un momento. En los sueños y en las visiones, al menos cuando se interpretan correctamente, a duras penas puede existir un elemento de duda. KH, el pensamiento contemporáneo, por una parte, caminó hacia la filosofía pragmática y por otro hacia la psicología transpersonal. Este tema de las visiones, ya hablamos de los sueños hace un momento, ahora vamos a hablar de las visualizaciones, es decir, de la forma de conducir al pensamiento en niveles vibracionales altos. Entonces, el pensamiento filosófico se debate ante el pragmatismo, que es como la parte de la filosofía que quiere pruebas de todo. El pragmatismo es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente según los pragmáticos. La relatividad conceptual y el fabilismo, existe un consenso general entre pragmatistas de que la filosofía debe tener en cuenta métodos y conocimientos de la ciencia moderna. Según los pragmatistas, el conocimiento objetivo podrá ser imposible. Se pueden redefinir la verdad como aquello que funciona desde nuestra limitada forma de experimentar la realidad. El pragmatismo fue creado en Estados Unidos a final del siglo XIX. Charles Sanders Peirce, que es merece la mayor parte del crédito por pragmatismo, junto a uno muy famoso que es John Dewey y William James. Estos son los pragmatólogos, que en un momento determinado desarrollaron una escuela para poder, a partir de esa escuela, desarrollar modelos que pudieran explicar mejor el quehacer de un ser humano. Y aquí tenemos a varios de estos muy importantes. Ahora los vamos a explicar. Los pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo al éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad. Siendo la utilidad la base de todo significado, los principales rasgos del pragmatismo son antifundamentalista, mismo, que se renuncia a la búsqueda de la certeza última, falibilismo, dado que la filosofía es interpretativa y tentativa, siempre está sujeta a una corrección crítica, o sea, no siempre se llega por primera vez a la verdad, y la sensibilidad para aceptar la contingencia radical y el azar. Esto supone el rechazo de las doctrinas basadas en una verdad trascendental o inmutable, tanto de signo religioso como laico. Entonces, como que se hizo una corriente a la mitad de todo. El carácter social del yo, la necesidad de alentar una comunidad crítica de investigadores constituyen los elementos sociales y éticos de los pensadores pragmatistas. Y de aquí viene mucho de la ciencia que conocemos el día de hoy. Y tenemos a William James, que es este cuate que está aquí, este tipo, John Dewey, que es este tipo que está aquí, y luego tenemos a algunos otros como el Charles Peirce, etcétera, etcétera. Bueno, el pragmatismo en la época en la que ya escribían los maestros fue realmente un estorbo para que muchos librepensadores pudieran encajar dentro de los modelos que ya utilizaban el poder creer en este tipo de situaciones. Porque por muy librepensadores que seamos, tenemos una base. Y si la base excluye a muchas cosas que podían funcionarnos para completar la realidad de un bosque que queremos ver inextenso, entonces nunca veremos el bosque inextenso cuando estamos utilizando un modelo de reducción de la realidad que sea demasiado reduccionista, valga la redundancia, como es el caso de esta escuela en boga que dio origen a la ciencia y a un montón de cosas y que tuvo a grandes pensadores involucrados. Bueno, aquí está entonces el origen de la psicología transpersonal. Vamos ahora con la otra psicología. Hay una parte de la psicología que sí decidió abrazar hasta cierto punto
a todo lo que es las visualizaciones y el mundo abstracto. Se le llamó psicología transpersonal, se creó esta psicología en 1901, cuando el psicólogo estadounidense William James, de la Universidad de Harvard, impartió las llamadas Guilford Lectures de la Universidad de Edimburgo. En estas clases, que luego se publicaron en el formato titulado The Varieties of Religious Experiences, este es un ejemplo de libro, publicado por Longmans. Entonces está Varieties of Religious Experiences, un estudio de la naturaleza humana, William James. Entonces ahí se habla de cómo se acuña el libro, perdón, el título. Entonces, James enfocó un estudio de experiencias religiosas desde una perspectiva psicológica, basada en el estudio de experiencias directas de personas individuales. Fue James quien por primera vez utilizó en estas clases el término transpersonal. En The Varieties of Religious Experience, en la página 22, dice: espero que el curso de estas conferencias nos confirmen en esta suposición. En cuanto al origen psicopático de tantos religiosos fenómenos que no serían en lo más mínimo sorprendentes o desconcertantes, incluso si tales fenómenos fueran certificados desde lo más alto como una preciosa de las experiencias humanas. Ningún organismo puede posiblemente ceder a su dueño todo el cuerpo de la verdad. Pocos de nosotros no estamos enfermos de alguna manera o incluso enfermos, y nuestras mismas enfermedades nos ayudarán inesperadamente. En el temperamento psicopático tenemos la emotividad, que es sine qua non de la percepción moral, y tenemos la intensidad y la tendencia al énfasis, que son la esencia del vigor moral práctico. Bueno, es más o menos lo que dice el libro, pero al final de cuentas lo que está diciendo es que hay una serie de experiencias que la ciencia material, la ciencia pragmática, no puede explicar, y no por eso son extrañas o no ciertas. Entonces ya en el año 1900, estas se meten ¿en qué cajón? En el cajón transpersonal. Y aquí tenemos el creador al que se considera creador de esta corriente, que es Maslow, y probablemente el más brillante dentro de esta corriente, que es Ken Wilber, que es este que está aquí. Entonces, Ken Wilber es uno de los más importantes contribuyentes dentro de la psicología y desarrolló un método de espectro de conciencia que consta de 3 grandes categorías: el estado prepersonal, preegoico, ámbito personal egoico, y el transpersonal o transegoico. El que nos interesa es este, el transpersonal o transegoico. Después hace el proyecto Atman y hace algo muy cercano quizá a la concepción que tiene la teosofía respecto a los principios internos de un ser humano, y publica muchísimos libros. Bueno, a partir del trabajo de Wilber, psicólogos transpersonales también han argumentado a favor de una mejor diferenciación entre problemas de ciertas patologías psiquiátricas si se dedican a la clínica, o simplemente de una mejor explicación de la realidad si se dedican a personas que lo que quieren es tener más herramientas para conocerse en profundidad. Las experiencias cumbre, según el psicólogo Abraham Maslow, son estados de interconexión y unificación con lo espiritual. Las experiencias místicas, trances sistémicos, experiencias trascendentes y metafísicas de la vida, todo esto empieza a trabajar Maslow. Expansión de la conciencia individual, conocimiento interior profundo, encuentro del sentido de vida personal y último, identificación colectiva con las demás personas y el entorno, y estados amplificados de amor, compasión, fraternidad universal. Bueno, ¿por qué hacemos esta introducción? Porque lo que vamos a ver en la siguiente carta indica que ha habido ciertos esfuerzos en algunas de las ciencias, específicamente en la psicología, que no existía como ciencia cuando se estaba todavía cocinando la doctrina secreta, y que empieza a tener vigor también más o menos desde esta época, en 1901, porque aunque se considera el primer psicólogo en general a William James, el primer psicólogo que consideran los norteamericanos es uno que se llama James D. Watson, que hace la primera tesis de psicología en el año 1901 en la Universidad de Chicago. Entonces quiere decir que la psicología está recién naciendo. Están naciendo cuando apenas se están discutiendo estas cosas que más bien recaen en la filosofía. Pero la psicología, por lo menos una parte de la psicología, poco a poco empieza a interesarse por la vida espiritual. Una parte de la sociología también se interesó por la parte espiritual. Una parte de la antropología cultural también se ha interesado por la parte espiritual. Y por supuesto, estas que aparecen en un momento determinado como grandes aproximaciones a lo espiritual, se han hecho desde la reflexión, y algunos de ellos han podido profundizar más en la experimentación. Dentro de todos estos intelectuales que entraron en la parte transpersonal, también se puede destacar a uno que viene del psicoanálisis, que es el doctor Jung. El doctor Jung, dentro del propio psicoanálisis, que tiene un marco referencial enorme, entonces él sale de ese marco para entrar también en todo lo que es la vida espiritual. Entonces tenemos algunos escalones apropiados para poder entender lo que va a venir en la siguiente carta. Es la carta 3b, y vamos a ver entonces lo que dice. Mi querido hermano, este broche, el dichoso broche este que fue a recuperar Blavatsky, ¿se acuerdan ustedes? Porque lo había perdido la esposa de Hume o de Sinet, no recuerdo exactamente, y que había sido incluso vendido y tuvo que ver al señor que lo poseía para comprar hay todo un rollo.
Hay muchas descripciones de lo que pasó, pero fue todo un rollo. Al final cayó en el jardín y fueron a buscarlo, salió toda la casa a buscar dónde estaba. Le dieron algunas claves para dónde encontrarlo y apareció. Bueno, es el famoso broche. Mi querido hermano, el dichoso broche está puesto en ese lugar tan extraño sencillamente para demostrarle a usted cuán fácilmente se produce un verdadero fenómeno y cuánto más fácil es todavía dudar de su autenticidad. ¿Se acuerdan que Blavatsky para hacerlo usó el papel que se utilizaba en aquel entonces para fumar, que es un papel de arroz especial, y puso una moneda entre dos papeles y luego inició el proceso de transmutación y al final pues apareció el broche en el jardín? Bueno, es lo que está comentando aquí el maestro. Este dichoso broche está puesto en el lugar tan extraño sencillamente para demostrarle cuán fácilmente se produce un verdadero fenómeno y cuánto más fácil es todavía dudar de su autenticidad. Ojo, haga de esto lo que le plazca, incluso colocarme entre los involucrados, los que vieron aquello, porque fueron varios. Entonces vamos a leer otra vez, sencillamente para demostrarle qué tan fácil producir es un fenómeno de a de veras, no es un truco, pero lamentablemente qué tan fácil es que la gente le busque, está buscando que esto es un truco. Trataré de eliminar la dificultad de la que habló la noche pasada con respecto al intercambio de nuestras cartas. Uno de nuestros discípulos visitará propiamente Lahore y le enviaremos a usted una dirección que podrá utilizar siempre, excepto, desde luego, que prefiera seguir comunicándonos por este medio de los cojines. Aquí se está burlando un poco con sarcasmo de dónde decidieron meter la dichosa carta, solo para confirmar o corroborar que efectivamente era real de todo esto. Les ruego que tome nota de que la presente no está fechada en la logia, sino en el Valle de Kashmir. Suyo más que nunca, Kotomi y el precipitador Lal Sin. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos viendo acá con las teorías modernas que nosotros estamos revisando? Cuando demos cursos a jóvenes que han bebido psicología, tenemos entonces nosotros herramientas para que ellos también puedan de alguna manera acercarse a la teosofía a través de los autores transpersonales, a través de los escritos que hay de los sociólogos que también han entrado en lo transpersonal, aunque no le han llamado así, pero han estudiado las religiones y los procesos espirituales, y también de algunas otras ciencias que de alguna manera se han acercado, algunas muy tibiamente y otras más contundentemente a estas realidades. Entonces, como se está tratando, y los maestros están tratando de hacer cosas para estimular el interés de la gente hacia estas áreas, por eso es que era necesario hacer una revisión y decir que en la actualidad contamos con más herramientas para acercar a las personas y que las personas, una vez cerca, puedan dar un siguiente paso, el paso del psicoanálisis y el paso de la psicología, el paso de la sociología, el paso de la antropología cultural, que es un paso como intermedio, y el siguiente escalón ya será el conocimiento teosófico. Pero aquí está diciendo entonces que dar el paso desde aquí, desde la incredulidad hacia la profundidad que tienen las cartas, es un paso tan grande que hace falta un término medio que ya existe y que debemos utilizar. La carta número 4 sigue, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a pasar a preguntas, comentarios, observaciones o lo que fuere. Y lo que vamos a ver viene otra carta, que es una carta que tiene lo suyo. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Aquí viene todo lo que trae esta carta, que trae bastante, es una carta larga. Y nos va a llevar prácticamente todo el estudio de la próxima sesión. En esta carta que sigue no voy a meter tantos elementos de explicación para que podamos fluir más con lo que ahí se dice y solo los meteré cuando sea estrictamente necesario o lo haré dentro del discurso que yo voy construyendo en función de las cosas que puedan surgir dentro de los contenidos que ya tengo subrayados. Cuando voy a dejar de compartir